Ya, empezaremos la clase de hoy día. Hoy es martes 18. ¿Qué tema vamos a ver hoy día? Vamos a ver el tema 2. Entonces vamos a ir a Classroom y en Classroom ya está habilitado análisis de circuitos senoidales, elementos eléctricos. Es un PDF que contiene distintos receptores de corriente alterna. ¿Cuáles son los receptores de corriente alterna? Los que ya ustedes conocen. Eh, los receptores de corriente alterna tenemos tres. En todo circuito eléctrico que se van a topar de aquí el resto de sus vidas, si se dedican a la carrera de electricidad, van a ver estos tres tipos de valores: el resistivo, inductivo y capacitivo. ¿Qué viene entonces? Si es cierto que los receptores ideales no existen, nos encontramos en la práctica con ciertos receptores reales que se aproximan bastante a los receptores ideales anteriormente descritos. La lámpara incandescente, las hornillas eléctricas, los equipos fluorescentes con reactancias electrónicas se comportan como elementos resistivos ideales. Es decir, por ejemplo, ustedes en circuitos han hecho cálculos con resistencias, ¿verdad? Eso es como tener una resistencia de tipo ideal, o sea, una resistencia perfecta con el dato exacto. O sea, si han hecho, digamos, 10 ohmios, 20 ohmios, así, exacto, exacto. En la teoría sí se puede realizar, pero en la práctica no existen los receptores ideales. Lo que es un receptor ideal no es. O sea, si vas a tener una resistencia a la mano, vas a tener una resistencia de 9.8, 9.7 o tal vez 10.2. O sea, no es ideal, no es exactamente de precisión esa resistencia. Entonces, las resistencias eléctricas hemos visto que son las que se oponen al paso de la corriente. En la electricidad existen otros elementos más que producen campos magnéticos. Es decir, cuando ustedes encienden ¿alguna vez han encendido su televisor y al lado una licuadora? ¿O nunca han visto qué efecto produce ese hecho? O sea, cuando tienen su televisor y encienden a un equipo rotativo, una licuadora, una batidora, etcétera, etcétera, que esté cerca, y notan en la televisión hay una interferencia de señal. No sé si han notado alguna vez eso. Hablen, jóvenes, señoritas. Yo sí, ¿Por qué ocurre eso? ¿Nunca se han preguntado por qué pasa eso? no. Nunca se han preguntado. O sea, les ha pasado, pero nunca se han preguntado por qué. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo puedo solucionar eso? ¿Cómo arreglo eso? La verdad yo sí me preguntaba, pero luego dije, no sé, nunca tampoco he averiguado, ¿no? Pero eso son hechos cotidianos que nos pasa. Y ya tenemos que ir preguntarnos el por qué no ocurre esto, por qué ocurre esto, mejor dicho, en nuestro ámbito. En este caso, en la electricidad, no solamente, vamos a escribir esto, por favor. En la electricidad no solamente hay, hay intensidad, tensión y resistencia. Estos tres son la base. Estos tres son la base de la electricidad. Ahora, la resistencia en electricidad de corriente alterna está compuesto, está compuesto, la electricidad de corriente alterna está compuesto por otros tres elementos de resistencia. En la resistencia vamos a encontrar que hay elementos inductivos y también elementos capacitivos. Entonces, la resistencia nos va a dar estos valores más. Tenemos la corriente, que la conocemos, tenemos la tensión, que también la conocemos, la resistencia, y la resistencia tiene resistencias inductivas y capacitivas. No es malo decirlo resistencias. Tiene flujos magnéticos inductivos y capacitivos.
¿Qué es lo que ocurre entonces cuando ustedes encienden un equipo, al lado de sus televisores, encienden un equipo rotativo? Por ejemplo, como les decía, una licuadora, una batidora, etcétera, cualquier equipo rotativo interfiere en mi señal. Es que la resistencia de mi televisor ya no es la misma. Ahora está influyendo sobre la resistencia de mi televisor un efecto inductivo, un efecto magnético. Es de que queda medio chincheado el televisor. Sí, es un efecto inductivo, es decir, hay una bobina que está funcionando cerca del televisor y que está afectando esta resistencia, la está alterando, ya no es la misma, ahora es inductiva. Entonces, por eso sale ese ruido en el televisor. Obviamente que hay elementos que reducen ese ruido del televisor. Por ejemplo, hay una bolita, no sé si han visto en los cargadores ¿cómo les digo? En los cargadores de laptops, en su conectorcito, hay una bolita grande junto al cable. A ver, voy a intentar. Sí, sí. A ver, vamos a buscar una imagen, a ver si la encuentro. Exactamente, esta de acá. Aquí, esta bolita de acá. Tengo esta bolita de acá. No sé si alguna vez han notado. Junto a los enchufes. También en varios tipos de enchufes existe esta bolita de acá. ¿Esa bolita qué hace? Reduce la inductancia. Reduce ese ruido que llegue a su batería. Hace ese trabajo. Si alguna vez se han preguntado para qué sirve, es para eso. Pero ya saben la respuesta. ¿Por qué los cargadores, los enchufes tienen esta bolita? Es como un elemento reductor de magnetismo. Reduce el magnetismo. Ahora, ¿estamos claros? Ya más o menos ya hay una idea de qué es el magnetismo. Les voy a pasar más tardecito un video de Faraday. Quiero que vean una pequeña caricatura que he encontrado donde explica Faraday y explica los principios del magnetismo. Vamos a discutirlo esto el siguiente viernes. Entonces, continuando con el tema. ¿Qué elementos tenemos en la electricidad? Tenemos elementos resistivos, elementos inductivos, elementos capacitivos. ¿Alguna vez tienen lámparas fluorescentes en su casa tal vez? ¿Alguno de ustedes? Las lámparas blancas, los tubos blancos de fluorescentes, ¿tienen o no tienen? Lo que mayoría de la gente utiliza para cuartos, es así como redonditos son, creo. Ajá, como tubo LED, tubo fluorescente, perdón. Sí, sí, eso. ¿Alguna vez has escuchado que tiene una cajita blanca que hace ruido? Ah, no, no he escuchado. Ese ruido es magnetismo. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, en un sistema de un circuito de una sola resistencia, esto yo creo que ya dominan. Nadie me ha preguntado dudas sobre su práctica. Entonces tenemos la fase neutro. ¿Qué ocurre con mi resistencia? Es la clásica ley de Ohm. El valor de la intensidad del circuito viene dada por la tensión y por la resistencia. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje sobre corriente. Si tengo un circuito que incluye una resistencia, siendo los valores I, la intensidad del circuito en amperes, B, la tensión aplicada de resistencia en voltios, R, la resistencia en ohmios. Entre estas hay un ángulo que se forma. Esto les explicaré más a detalle. Hay un ángulo alfa formado por el fasor que representa la tensión B y un fasor que representa la intensidad del circuito I es 0. Por lo tanto, el coseno de 0 el coseno de alfa es la unidad. En un receptor resistivo, el factor de potencia F de P es el coseno de phi, es la unidad. Entonces les voy a dibujar esto. ¿Cómo va a ser? La electricidad maneja matemáticamente, bueno, y visualmente también, maneja dos dimensiones. Maneja la dimensión real
Saben, se ubican a ver la dimensión real, mi escala de reales, y maneja la dimensión de imaginarios. O sea, lo que no vemos, pero existe. Entonces, estas serían mis reales. Todo esto de acá son mis reales. Y estas de aquí arriba, mi imaginario. Entonces, en esta teoría me dice que la resistencia es real. Me está diciendo, aquí me está diciendo, el ángulo formado por el fasor de la tensión B y el fasor que representa la intensidad es cero. Es decir, no existe no existe un ángulo. Ambos son iguales. Aquí me está diciendo que la corriente y el voltaje van en la misma dirección y son parte de los reales. Es decir, mi resistencia, hasta ahorita, lo que han trabajado con Leónidas en circuitos 1, sería de esta manera. Estaríamos trabajando en el ámbito de los reales, en este lado. En este ámbito estaríamos trabajando. O sea, ustedes estarían o dominarían o sabrían esta línea. Saben calcular sobre esta línea. ¿Qué vamos a hacer en circuitos 2? Vamos a aprender a trabajar sobre lo imaginario, sobre lo que no podemos ver, pero podemos percibir. Esto es lo imaginario. Ustedes el magnetismo, ustedes no lo pueden ver, pero sí lo perciben, como cuando les digo, encuentran una interferencia en tu televisor y ocurre un granizado. Entonces, estos son lo que vamos a ver. Nosotros vamos a analizar el lado imaginario y real de los circuitos eléctricos. ¿Se entiende o más o menos? Quiero que dudas, quiero que me pregunten todo. O si no estoy siendo muy claro o si le estoy complicando la vida. Hablen. Ya, no hay dudas entonces. Después nos dice que el fasor resistivo es el factor de potencia. El factor de potencia, ese término se lo tienen que grabar bien en sus cabecitas porque lo van a escuchar siempre. El factor de potencia o el coseno phi es la unidad. ¿Cuál es el factor de potencia? Mi factor de potencia en este caso es el ángulo que se va a ir formando. O sea, voy a tener elementos imaginarios y elementos reales. Y aquí me va a formar en algún momento me va a formar un ángulo. En algún punto, aquí por decirles, en este punto me va a formar un ángulo. Este es el ángulo alfa. Este ángulo alfa va a ser ahorita, nos dice que si estoy trabajando con resistencias, solo con resistencias, mi ángulo va a ser 0. Por lo tanto, va a valer la unidad. Entonces, como no es el caso, entonces mi ángulo me dice que va a ser 0. Voy a trabajar sobre este punto. Cuando son resistencias, trabajo sobre este ángulo. Esos son los reales, lo que podemos percibir, lo que podemos ver, tocar, tangible. Pasemos. Entonces, ¿qué es una resistencia? Las resistencias son de esta manera. Estas pequeñas que son de electrónica, estas grandes que ya son eléctricas. También tenemos estas otras que también son de tipo eléctrico, eléctricas, electrónicas. Son de esta manera. También de esa manera la vamos a conocer y les vamos a ver cuando lleguemos a la práctica. Y cómo los vamos a conectar también. Entonces, ya sabemos que es la resistencia que trabaja en la línea de los reales, que no tiene factor de potencia, que su coseno coseno es igual a la unidad. Listo, ya sabemos eso. Pasemos con el siguiente elemento. Aquí me dice, circuito con una sola inductancia. ¿Qué es una inductancia? ¿Saben lo que es una bobina? ¿Saben qué es una bobina? ¿Alguna vez han escuchado qué es una bobina? ¿Para qué sirve una bobina? ¿Qué hace una bobina? ¿O nunca han Sí, le escuchado? dicen de motores de moto, lo que pasa corriente para que todo funcione. A eso le llaman bobina, ¿no? Está mal el término, pero ya, hay una idea. La bobina es un alambre envuelto sobre un núcleo
ferromagnético. Aquí notan mi imagen. Es como si tuviera una cajita y tuviera un alambre envuelto alrededor de él. Esto es una bólica. Esto aquí, ¿qué me produce? Me produce un campo magnético. El campo magnético ustedes lo pueden ver. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto un campo magnético? No. No se puede ver, pero existe. ¿No ve? No se puede ver el campo magnético, pero sabemos que existe. Entonces, aquí alrededor de todo esto, de toda esta bobina, se está generando un campo magnético. Entonces, vuelvo a mi dibujito. Entonces, mi campo magnético que está generando esta bobina es de tipo imaginario. O sea, va a estar en este ámbito. Porque es algo que no podemos ver, pero que existe y que tenemos que realizar cálculos en base a esto. En cambio, la resistencia es real. Podemos hacer todo con datos reales. El imaginario es en este campo. Algo que no podemos ver, pero que existe. Entonces, ¿dónde se pueden apreciar más que todo las bobinas? Como dice Yomar, ¿eres el que me respondió? ¿Quién me respondió? No lo sé. Ya, no sé quién me respondió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo más común que se ve. En los motores eléctricos están llenas de bobinas. Este es un motor eléctrico. ¿Qué tiene adentro? Tiene espiras y espiras y espiras de alambre. Esas son bobinas. Entonces, un motor eléctrico está lleno de bobinas, que es lo que produce el campo magnético para que se pueda mover el rotor. Más o menos ya tienen la idea de cómo funciona entonces un motor eléctrico o como tú dices, la bobina de arranque de tu motocicleta. ¿Qué hace la bobina de arranque de tu motocicleta, por ejemplo? Excita un campo magnético que produce una chispa que hace arrancar al motor de tu motocicleta. Eso es lo que genera la bobina de tu motocicleta. Los escucho, no escucho dudas, preguntas, quiero saber qué piensan. ¿Nada? ¿Ideas? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nadie quiere compartir nada? Entonces, matemáticamente, cómo se trabaja con las inductancias o las bobinas? Su nomenclatura es la letra L. El valor de intensidad del circuito viene dada por la siguiente expresión. La corriente es igual al voltaje aplicado sobre la pulsación, y el coeficiente de autoinductancia en henrios. Esa fórmula me va a servir para sacar la corriente en la bobina. Ahora, les digo que estas son de tipo, esta bobina es de tipo resistivo. Hemos visto que aquí tenía mi resistencia. ¿La resistencia con qué letra la conozco? Con la letra R. Los inductivos, les he dicho que tienen resistencia eléctrica y los vamos a conocer con la letra XL. XL va a ser para mis inductivos, su resistencia inductiva. Las bobinas, voy a abrir otro blog. Aquí más, vamos a hacer resistencia. Viene hecho por la letra R, y su unidad de medida son los ohms. Ahora, las bobinas o los inductivos, vienen con la letra L y su unidad de medida son los henrios. Las resistencias las vamos a medir en ohmios y las inductivas
las vamos a medir con la letra L y se va a medir en henrios. Cuando hablamos de henrios estamos hablando de una bobina, pero este henrio se convierte también a ohmios, también se puede convertir a ohmios a XL mediante una fórmula y XL va a estar también en ohmios. Entonces aquí me dice que tengo mi siguiente fórmula. Se conoce la expresión de XL, su valor se mide en ohmios. XL va a ser igual a la pulsación por su valor en henrios, lo que me va a dar en ohmios. Por lo tanto, podemos exponer que la corriente es igual a voltaje sobre XL. O sea, primeramente tendría que resolver mi problema de convertir el XL para poder sacar la corriente. Ya vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Siendo la pulsación de radio sobre segundo 2pi por la frecuencia, siendo F la frecuencia de red en henrios. Entonces, ¿cuál es el ángulo que nos forman en los fasores que representan la intensidad en 90 grados? Nos dice que el factor de potencia del cociente phi es 0. Para cuando era resistencia era 1. Ahora para cuando es inductancia nos dice que es 0. Y aparte que es hacia abajo. Es decir, que cuando trabaje cuando me ponga a trabajar con inductancias, voy a trabajar sobre este punto. Voy a trabajar sobre este punto. Hacia este lado va a estar mis inductancias. Mis inductancias van a ser de esta manera. A este lado mis resistencias, a este lado mis inductancias. Entonces, este cuadrito vamos a ir manejando todo lo que queda del semestre. Vamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento, circuito con un solo capacitor. ¿Qué es un capacitor? ¿Alguna vez han destapado un motor eléctrico? ¿Una bomba de agua tal vez? ¿No? ¿Alguna vez han visto este elemento en sus casas? Es como un tubito. Como un tubito. Este es un capacitor eléctrico. Entonces aquí vamos a agregar el capacitivo. Capacitivo. Se escribe con la letra C, perdón. Y su unidad de medida es el faradio. Si hablamos de capacitores o capacitivos, vamos a hablar de faradios. Estos son los capacitores. Vamos a ver, hay otro tipo de capacitores más. ¿Han visto tal vez alguno de estos han visto tal vez en sus televisores, bueno, en alguna radio que han abierto, en algún circuito por ahí botado? Sí. Estos son capacitores. Se miden, Sí. estos son capacitores de tipo electrónico. Y este otro es un capacitor de tipo eléctrico. Los eléctricos son más grandes. Estos son de tipo electrónico. Se miden en faradios. Igual que la inductancia, tenemos que hacerla a una resistencia. Tenemos que convertirla a una resistencia. La resistencia va a ser XC y va a estar dada en ohmios. Entonces, esos son los tres elementos que va a tener nuestros circuitos de corriente alterna. Vamos a tener resistencias, inductancias y capacitores. Las resistencias en ohmios, las inductancias en henrios y los capacitores en faradios. Entonces volvamos. ¿Cuáles son las fórmulas? La corriente va a ser igual al voltaje sobre XC, siendo XC 1 sobre la pulsación sobre el valor del capacitor, o XC igual a 10 elevado a la 8 sobre pulsación sobre capacitor en microfaradios. Esta partita de microfaradios ya la vamos a entender.
Entonces, sustituyendo, vamos a tener que la corriente va a ser el voltaje aplicado por pulsaciones por el valor del capacitor sobre 10 a la octava. Estas son las fórmulas. Estas fórmulas ya tenemos que ir anotando en un formulario. El ángulo que forman en la tensión y que representa la intensidad va a ser de 90 grados, que va a ser mi factor de potencia también va a ser 0. Entonces, en mi dibujito que estaba haciendo, hemos dicho que acá está aquí estaba mi L, mi inductancia. Para mi capacitancia va a ser este de acá, en este ámbito, hacia arriba, de forma imaginaria. Este es para mi capacitor. Esto es entonces ya he dividido. Esto va a ser, este lado es resistencia, este lado capacitancia y este lado inductancia. El capacitor y lo que produce el capacitor y lo que produce la inductancia son cosas que no podemos tocar, pero sabemos que existen, sabemos que están ahí, que producen un efecto de fuerza. ¿Se ha entendido hasta aquí o está aburrida la clase? No, está bien. Sí, se entendió, Liz. Algo. Algo. Ya está bien. Van a leer esto. No, en total he llegado diciendo, ya me he puesto cosas, ya he entendido lo que he entendido. Ahora, receptores reales de la corriente alterna. Ahora vamos a hablar de lo que realmente pasa en la corriente alterna. Vamos a hablar de un término que se llama impedancia. Vamos a hablar de lo que es la impedancia. Ya hemos visto intensidad, tensión, resistencia. Entonces, para corriente alterna existe la resistencia y todo se vuelve. Pero vamos a ver qué es la impedancia. La impedancia se simboliza con la letra Z. Su valor es en ohmios. ¿Qué es la impedancia? ¿Se acuerdan que la anterior semana hemos hecho circuitos de corriente continua? ¿No ve? Y sacábamos R total, ¿no ve? ¿Se acuerdan o no? Sí, R, sí. R total era efectuar todas las sumatorias en circuitos en serie, en paralelo de resistencias, ¿no ve? Sí. La impedancia es la suma. La impedancia va a ser igual que el otro caso, era la suma de todas las resistencias, ¿no ve? La impedancia va a ser todo lo que existe en el circuito de corriente alterna, es decir, las resistencias, las inductancias y las capacitancias. Todo lo que exista en este ámbito va a ser igual a mi impedancia. Voy a sumar resistencias, inductancias y capacitancias. Entonces, todos esos elementos los voy a sumar y se va a volver una sola impedancia. Obviamente que estos van a estar en serie, en paralelo, etcétera, etcétera, en caso que corresponda. Y el total va a ser una impedancia. Entonces, la impedancia, ¿qué es la impedancia? Es la suma de todos estos elementos. Se vuelve en la letra Z. ¿Cómo se hace la suma de estos elementos? Ahora me dirán. Si unos están en los imaginarios y otros están en los reales. Y no puedo hacer una suma de imaginarios con reales, como ustedes saben, están acostumbrados. ¿Cómo se hacen entonces estas sumas? Les recuerdo que tienen que recordar trigonometría o no les recuerdo que tienen que recordar trigonometría. Entonces, es la suma de los vectores, ¿no ve? Este de acá para sumar este con este vectorcito de acá, este verde con este vector azul, voy a sacar uno paralelo, ¿no ve? A esto han hecho en colegio, o no han hecho todavía en colegio. Sí, Luis. Del verde tengo que sacar otro paralelo, ¿no ve? Y en el punto donde se unen, perdón, mis dibujos están malos. El punto en donde se unen es mi otro color.
es mi resultante. En este punto es mi vector resultante, ¿no ve? ¿Cómo he hecho esta suma? Esto es hacer una suma vectorial. He hecho mi R, he hecho mi R más mi C, que me ha dado como resultado mi Z. De esa manera se hace una suma entre elementos eléctricos en corriente alterna. Voy a sacar una resultante que va a ser mi Z. ¿Qué me va a dar esta Z? Me va a dar un ángulo alfa. Este ángulo alfa de aquí me va a dar, ¿no ve? El ángulo alfa es coseno. Esto ya es trigonometría. ¿Se acuerdan Pitágoras o no se acuerdan Pitágoras? Si hago Pitágoras, Z al cuadrado va a ser igual a la R más mi C. Más mi C. Pero este Z es elevado al cuadrado. Z es elevado al cuadrado. Entonces aquí arribita le voy a poner un elevado al cuadrado. Z cuadrado es igual a R cuadrado más C cuadrado. Un clásico de trigonometría. Entonces, ¿cómo voy a sacar mi inductancia? Voy a sacar a partir de esta fórmula de trigonometría. Voy a tener mis imaginarios, mis reales, donde el capacitor va a ser imaginario y mi resistencia es real. Voy a obtener mi Z. Esto me va a dar un ángulo. Voy a tener un ángulo y voy a hacer todas las fórmulas trigonométricas, senos, cosenos, tangentes, etc. ¿Hasta aquí claro? Sí, para mí sí. Sí. Entonces el siguiente viernes podemos hacer ejercicios. Vayan preparándose. Estas formulitas que les estoy pasando en el Classroom, vayan sacando. Estas fórmulas que estoy presentándoles, vamos a ir aplicando una por una. Y van a necesitar un formulario para resolver los ejercicios. Ya. Como una tabla, digamos, lo podemos hacer. Un formulario. Por eso. Pero en formulario.